Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Como siempre, contentos de estar nuevamente con ustedes para conversar sobre los temas del momento, los temas que hacen portadas, titulares, noticias a nivel nacional, regional e internacional, con los protagonistas, con los analistas, con las personas que conocen de ellos, con las personas que tienen distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques sobre lo que usted comenta en redes sociales. Lo que usted comenta con sus amigos, con su familia, alrededor de una mesa, mientras consume sus alimentos, mientras toma café, el mejor café del planeta, el café hondureño, y que usted seguramente comparte en sus chats, que comenta y que está interesado en conocer a través de las redes sociales, como las redes sociales de ICN.digital. Como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, vamos a conversar hoy con un conocedor del tema que nos interesa hoy. Como usted sabe, en las últimas semanas no se habla más que del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Quiénes nos informan? Pues nos informan principalmente medios de comunicación, como ICN, otras empresas de la competencia, periodistas, hombres, mujeres que se han trasladado hasta la ciudad de Nueva York para brindarnos información sobre lo que acontece en esa ciudad, en un juicio que tiene la peculiaridad que no permite el ingreso de cámaras, no permite el ingreso de micrófonos, no permite filmación. Lo único que sabemos de ese juicio es lo que aparece publicado, unos dibujos de una talentosa dibujante que nos muestra momentos, pequeños atisbos de lo que ocurre en ese juicio y sin duda lo que dicen las personas que logran ingresar a estas audiencias y que tienen que prestar mucha atención porque se habla en inglés, a veces hablan en español con intérprete, pero todo el procedimiento se hace en un sistema ajeno al nuestro, con una lengua ajena a la nuestra y además en un contexto y en una cultura totalmente diferente a la hondureña. Una interpretación de la justicia distinta a la que usted y yo conocemos y a la que quizás hayamos tenido una aproximación cuando vemos series de televisión, que está muy novelado, hay héroes, hay villanos, los jurados, ese sistema de 12 hombres y mujeres escogidos de la población común y corriente para que administren justicia y que tiene más de 200 años de existir en los Estados Unidos. Pues la mayor parte del tiempo nos damos cuenta por los periodistas. Hoy nos acompaña un especialista en periodismo, el licenciado Miguel Martínez, exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un reconocido catedrático, mentor de la mayoría de los periodistas que andan en Nueva York, y vamos a hablar sobre eso, sobre la cobertura periodística del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias, Miguel, por acompañarnos. La primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿todo lo que viene de Nueva York es periodismo o tenemos una combinación extraña ahí producto de las nuevas tecnologías? Bueno, muchas gracias, Miguel, también a esta casa de televisión. Yo creo que tenemos que ser como agarrar un punto de vista alejado de lo que está pasando para hacernos un par de preguntas. Esta cobertura no se había dado desde 1982, cuando fuimos al Mundial. Lástima que con otro tema. Cuando fuimos al Mundial y a los dos mundiales previos, Honduras por primera vez se miraba en un evento a nivel mundial y llamaba la atención porque quedaba bajo los reflectores. Muestra mucho de nuestro medio y de los medios de comunicación que en todas las ocasiones el Estado ha jugado un rol consiguiendo las señales, patrocinando la transmisión y durante mucho tiempo era Radio Honduras, porque no había canal de televisión, la que pagaba el palco para poder estar en los mundiales. Entonces, ¿qué hacían? Las dos emisoras más grandes se le pegaban. En realidad ni siquiera pagaban los comentaristas porque iban sumados. Así, había una señal oficial. Era la señal del Estado porque era el que podía pagar esa frecuencia y tener la señal desde ese lugar, y no había otro nivel de apoyo. Prácticamente les daban los viáticos. Eso era todo lo que hacía el medio X, llámense de televisión o de radio. Y llegó al extremo de que
hubo gente que tuvo que ir en calidad de relacionador público para poder estar presente, porque era la manera de darle un espacio en el avión y pagar los boletos sin tener que el medio responsabilizarse de los costos. Tiempos heroicos. Por un lado sí, pero por otro, lamentablemente es la realidad del país. O sea, hoy, ¿qué hace el gobierno allá? Manda dos delegaciones, una de televisión y una de radio, sin necesidad. Sí. Realmente la cobertura, como decía al principio, es bien completa. Es una cobertura esencialmente de medios digitales. Es una cobertura que está publicando al minuto, que es lo que se apunta. Bien decías, en el caso del sistema norteamericano, para evitar intromisiones de los medios, no acceden a la sala del juicio, sino que se delega en una persona que ilustra, son ilustraciones, no hay fotografías, no hay cine, tampoco se dejó entrar al cine, mucho menos a la televisión y ahora menos a las redes sociales. Y es diferente a lo que vimos en el caso de Simpson, por ejemplo, que ahí sí había acceso porque se trataba de un caso criminal estatal que estaba cubierto en el estado de California. Aquí estamos hablando de un juicio federal bajo la normativa federal que no permite este tipo de incursión mediática. De los 50 estados, creo que solo como 5 o 6 permiten que entren todos a ver el video. O sea, y realmente se convierten en casos muy sonados los que pueden llegar a ser filmados. La mayor parte no lo son. Y las razones es para evitar, como tú decías, la jurisprudencia anglosajona trata de que el acto sea lo más imparcial posible. El tener a los medios dando cobertura como que es un partido de fútbol no les gusta, no lo aceptan. Y eso tiene, desde las cortes inglesas, no ha cambiado. O sea, los juicios no son públicos en el sentido de mediáticos, sino que son públicos con una galería para los que quieran ir a ver el juicio. Y eso aplica a todos los países de la Commonwealth, no solamente Estados Unidos o Inglaterra, sino Canadá, lo mismo van a encontrar en Australia, en Nueva Zelanda, todos los países con esa tradición, Sudáfrica. Es decir, la ciudadanía puede participar porque el juicio es oral y público, pero también hay un detalle adicional. Imparte justicia. Son ellos los que están ahí como un jurado y que finalmente van a dar el veredicto de culpable, inocente o no culpable, que ese es un detalle que llama la atención. Cuando estabas haciendo la referencia a cómo se cubrió el Mundial de España 82 y cómo se han cubierto los otros mundiales, la atención que provoca este juicio es muy diferente a la atención que provocó el juicio del hermano del expresidente, Tony Hernández. Es muy diferente al de los otros detenidos que fueron extraditados. Es porque se trata de la figura del expresidente Hernández. En realidad no es el primer caso. Ya estuvo en juicio el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Estuvo Noriega, que lo llevaron directamente, lo sacaron de la embajada del nuncio apostólico y se lo llevaron a juicio. Es muy distinto porque realmente la cobertura ha estado todo el tiempo a través de páginas muy serias como Inside Crime, que si usted quiere leer las 25 páginas de lo que dijo Devin, el cachiro mayor, ahí está todo. Hay un caballero que sigue este sitio, Inner City Press, que me llama mucho la atención, que es un tipo que no solo, y eso es el detalle interesante, para nosotros es el juicio, pero para los norteamericanos es un juicio más. Y en Inner City puedes ver, a la par del juicio del expresidente Hernández, otros procedimientos que son de interés para la comunidad neoyorquina. Estamos hablando de una cobertura de más de 3 semanas, Miguel. Estamos hablando de costos altísimos. Como un detalle, algunas de las delegaciones que se han ido van a cubrir momentos. Y van y vienen, porque no pueden costearse todo ese tiempo como el Mundial, si lo recuerdas, era un mes completo.
Y en ese mes la gente, el más famoso fue Italia, porque fue público. No consiguieron palco, Honduras no fue a Italia, entonces no consiguieron palco. Y en un hotel pagaron por la señal, entonces dijeron que estaban en el palco del estadio y nunca fueron. No me dejarían mentir un par de buenos amigos. Y fue famoso porque estaban viendo el partido y narrándolo, como que estaban en el estadio. Con ambiente, con grabaciones, como lo hacían antes. Sí, y radio. Entonces, como no lo mirábamos, si lo querías ver en la publicidad de una de ellas es véalo donde quiera, escúchala con nosotros. Porque no había señal como hay en la actualidad con Facebook Live. Entonces, la gente que participó en estos eventos se dedicaba a estarse en el hotel lo más cómodo posible, lo más accesible, no se hacían gastos adicionales, trabajaban ahí en el mismo hotel y ahí convivían. Y entre todos pagaban la habitación. Entonces estaban 4 radios, 4 o 5 personas en el mismo lugar y entre todos nos mandaban la señal. Ese detalle es interesante. Había comunidad, se tenía que pagar los costos en común. No era inusual ver a radioemisoras que acá eran acérrimas rivales, allá compartiendo plato, compartiendo cama y compartiendo penurias, porque también para las personas que ven estos eventos en televisión y los medios de comunicación internacionales, no piense usted que es una vida muy glamorosa, ¿eh? Estos compañeros y compañeras están en temperaturas muy bajas a las que no están acostumbrados. La mayor parte del tiempo tienen que estar desde muy temprano, desde antes de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, ahí hasta que da la tarde, entrando y saliendo y comiendo en una carrerita lo que se pueda, porque tienen que hacer los enlaces fuera del lugar donde está ocurriendo el juicio. Tienen que salir y reportar y volver a entrar y tienen que estar sujetos a un tiempo que ni siquiera es el tiempo, es el horario de Honduras, y hay una demanda de información, de producción en vivo, de producción en caliente, como se dice, cuando allá había la posibilidad de editar, de mandar información, incluso de pasar por estar en el lugar sin estar en el lugar. Aquí no, aquí el medio de comunicación que no esté fuera de la corte, se nota. Y tan extremo ha sido que hay un par de personas, una periodista y un camarógrafo, que se quebraron brazos y muñecas y tobillos resbalándose porque es lo que hay. No hay nevadas, a Dios gracias no han llegado a ese extremo. Puede ocurrir todavía hasta fin de marzo que termina el invierno, pero hay hielo. Entonces no se llevan los zapatos apropiados para estar de pie y en una carrera se resbalan, se quiebran, se fracturan o simplemente se luxan. Y hay varios de esos casos. Es decir, o sea, lo que nos acaba de decir el licenciado Miguel Martínez son eso que usted no ve desde Nueva York, y es que hay ya un par de lesionados. Hay un par de lesionados por las condiciones duras en que están haciendo las colegas el trabajo desde Nueva York, para que usted esté informado, como lo hace ICN. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir conversando con el licenciado Miguel Martínez. ¿Qué implica esta cobertura? ¿Cuáles son las diferencias del lenguaje periodístico y lo que es chisme en redes? Para que usted sepa distinguir lo cierto de lo falso. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez, hoy con el licenciado Miguel Martínez Martínez. Él es catedrático universitario, exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un mentor de generaciones de periodistas que en este momento están cubriendo el juicio a Juan Orlando Hernández Alvarado, el expresidente de Honduras. Miguel, una pregunta. La gran diferencia entre esas coberturas de antes, incluyendo la del Mundial, las dos mundiales a los que fue Honduras, es que hoy las redes sociales son omnipresentes. Hoy la transmisión que se hace allá se hace desde un teléfono celular, se hace utilizando la red del mismo teléfono, red de internet, y se necesita poco equipo, pocos elementos para poder transmitir, a diferencia de antes que se necesitaba un enlace de microondas, que se necesitaba una señal oficial, un carrier, etc. Ahora no, ahora cualquier persona puede transmitir. Pero eso también
genera algo. No todas las personas que están transmitiendo desde Estados Unidos son periodistas. ¿Dónde se nota la diferencia? Bueno, lo principal que la gente está apreciando es la responsabilidad de la cobertura. Como te decía hace unos momentos antes de la pausa, hay una excelente cobertura, si usted la quiere leer, en Inside Crime. Es una página de un blog de investigación sobre el tema del narco y de la violencia en América Latina. Que te da contexto. Completos y que tiene trabajos particulares de todos los países, de todos los momentos, y que te puede llevar hacia atrás sin ir muy lejos, hasta unos 20 años, con unas coberturas muy, muy eficaces y además contundentes. Nosotros tuvimos a Steven Dudley aquí hace unas semanas y el conocimiento que tiene de las redes que se han ido construyendo y que para nosotros son una miradita de un narcotraficante que guarda condena en los Estados Unidos, pero una persona detrás de la cual hay una actividad criminal de larga data, una cantidad de delitos que uno se sorprende cuando escucha y ve los detalles, pero que no es un fenómeno nuevo. Y eso es lo que nos da Inside Crime, como dice el licenciado Miguel Martínez. No se quede usted solo con la noticia, ahonde un poquito más. Hay fuentes para saber cómo es que este fenómeno surgió y cómo es que nos ha llegado a afectar de esta manera. Cuéntame. En realidad, si lo pones en un contexto latinoamericano, hay 3 momentos ahorita muy famosos. Lo que pasó con los venezolanos, teniendo que asaltar la principal prisión por el tren de Aragua, que es una corporación transnacional, que es del grupo que está en conflicto en Ecuador, otro segundo momento, donde el presidente tuvo que declarar un estado de guerra. Declaró que estamos en un conflicto por la presencia de la narcoactividad y casi simultáneamente vas a encontrar otro par de relatos similares que tal vez en este momento la gente no los ubique. Lo que pasó en Colombia hace 20, 30 años con Pablo Escobar llegó a replicarse no solo en Ecuador, no solo en Venezuela, sino en Brasil. Vas a encontrar el primer comando de la capital, el PCC, que es una institución de nuevo, detrásito del grupo de Brecht, con una cobertura latinoamericana. Todo eso lo ha publicado Inside Crime en una serie sobre el antes, el ahora y lo que viene de la narcoactividad a nivel de Latinoamérica, caso por caso, país por país, sucesos por sucesos. Si usted quiere saber un poco más y no estar pendiente de que no leí o no me enteré hoy, ahí está completa toda la declaración de este señor Davis, donde 25 páginas en el caso de Tony Hernández, completo, a quienes mandó a matar, a quienes no mandó a matar. El caso de Alexander también son 20 páginas completas. Si usted quiere la transcripción completa en español de todo lo que dijo, todo lo que le preguntaron, todo lo que comentó en los juicios donde se declararon culpables de narcos. O sea, que tú estás recomendando que las personas que quieran no quedarse solo con el día a día de un juicio, que aprovechen este interés inusitado que hay sobre el tema de la narcoactividad que continúa. Mientras están juzgando a Juan Orlando, hay trasiegos de droga, hay movimiento de drogas, hay incautaciones y hay un montón de droga que no se detiene. Usted infórmese un poco más. Aproveche que hay internet, aproveche que hay sitios especializados y aproveche que hay periodistas informando. En el caso del juicio en Nueva York, ya sabemos que le está costando mucho dinero y también mucho esfuerzo a los colegas, a las colegas, transmitir desde allá. Pero recientemente tuvimos que ver a algunos medios de comunicación disculpándose porque se adelantaron a especular de quién podría tratarse una figura que compareció en el juicio con un nombre ficticio, porque los nombres ficticios están ahí precisamente para proteger la identidad de las personas. Se pusieron a especular y tuvo que salir al frente la familia
de la persona que responsablemente algunos medios dieron a conocer para aclarar que no se trataba ni de un pariente de ellos ni de estas personas. ¿Qué lección nos deja esto? Mire, yo creo que lo que termina haciendo uno es buscando a las personas que sí se responsabilizan. Yo recomiendo mucho el caso de Óscar Estrada. Óscar, entre otras cosas, publicó su libro sobre la narcoactividad en Honduras. Él tiene un blog. No, pero un libro... No, y tiene un blog texto, que lo está actualizando con este caso. Y su página en X, en Twitter, van a encontrar que primero no especula. Lo que se dice es esto y lo que está en documentos, porque esa es la otra cuestión. Todo lo que tú y yo podemos pensar son un derecho de opinión y libertad de expresión. Pero en el caso del juicio se publican las actas de lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, Óscar tiene ese cuidado. Está publicando todo el tiempo lo que el acta dice y no interpreta de que a mí me parece que esto va en tal dirección. Porque es un riesgo muy grande a terminar en la condición de un opinador, que es un derecho, ya te digo, es libertad de expresión. Qué bueno que tengamos la facilidad, que no se tiene en otros países, de hacer comentarios sobre lo que está ocurriendo ahí. Yo recuerdo que el caso para mí más emblemático en los años 80, principios de los 90, fue el juicio del general cubano Ochoa, que aceptó en un juicio largo, una cuestión totalmente estalinista, desde luego, pero aceptó después de 3 días que por ayudar a la revolución, él había dejado pasar avionetas y que las avionetas, estás hablando de la peor época, o el mejor momento más bien, de Pablo Escobar, y las avionetas subían a las Bahamas, a donde este señor Leder, y sin necesidad de complicar, pasaban encima de Cuba. Él permitía eso y él aceptó que eso era así. Y había sido un héroe de la guerra de Angola. Y era de los únicos 3 que tenían una hoja especial de la revolución, el que fue astronauta, él y creo que Raúl era el otro, Raúl Castro. De ahí nadie más tenía esa distinción. El tipo era alguien de mucho respeto en el país. Fue el general que condujo el conflicto contra Sudáfrica. Y el respaldo a Angola durante la Guerra Fría. Entonces eso no lo habíamos vuelto a ver, no habíamos escuchado hasta ahora. Y ahí sí, la diferencia, yo lo escuché por Radio Habana en ese entonces, escuchabas completamente el juicio en vivo. 3 días, al tercer día lo condenaron, punto. Fusilado. Y lo fusilaron en la mañana del día siguiente. Y ya, se acabó. Muerto el perro. Nunca preguntamos cómo es que él, a quién autorizó, quiénes lo apoyaron, a dónde fueron el dinero, porque nada de eso era por buena fe, ni por molestar a los gringos, no era por dinero. Él confesó que había hecho esto como todos los que están involucrados, hasta que tú encuentras a alguien como Pablo Escobar, te das cuenta que es por poder. Todos los demás, sin ofender a mis compatriotas, inmiscuidos y todo, son simples y comunes contrabandistas. Miguel, estamos viendo ahorita, el periodismo tiene esa peculiaridad, transmite los hechos mientras están aconteciendo. Las redes sociales ahora dan una sensación de inmediatez que es real, no es aparente. Lo que nosotros estamos contemplando en las redes sociales era ciencia ficción hace 40, 50 años y ahora desde un teléfono celular se puede transmitir. Lo que estamos ahorita es viendo la narración de los hechos, algunos lo hacen como Óscar Estrada y otros colegas. Por cierto, Óscar Estrada nos acompañó aquí en nuestro segundo programa y ha sido un invitado recurrente en otro espacio, en Analistas de la Noticia, muy por aparte de la cobertura que está haciendo para un medio de comunicación, para varios medios de comunicación de una casa de comunicación del país. Pero él es un referente. El verdadero periodismo de investigación vendrá después del juicio, Miguel, porque a pesar de todo lo que se sabe, lo que hay en Inside Crime y todas las investigaciones que hay de juicios anteriores, se ha ahondado muy poco. Fuera del libro de Tierra de Narcos de Óscar y otras publicaciones que se han hecho fuera de Honduras,
en Inside Crime, se ha escrito muy poco, posiblemente por temor, porque todavía muchos de los concernidos están vivos, coleando y operando en el país, y porque también se ha podido ver los riesgos que tiene la cobertura de este tipo de delitos. ¿Debería la gente de exigir un poco más de lo que estamos viendo? Porque a veces yo veo las transmisiones descontextualizadas, la gente más preocupada por decir bien los nombres en inglés que por decir la sustancia de lo que ahí está ocurriendo, y un terrible hábito de especulación. ¿Es una mala práctica o es solamente un vicio? Yo creo que el problema hay que verlo desde nuestro sistema educativo. Una de las condiciones en Costa Rica para el caso es que no necesitas un título para ser periodista, porque tienes una buena formación de primaria y secundaria, y lo que necesitas es, como decía Mark Twain, poder ver y ponerlo en negro sobre blanco. Lo que estás contándome sin necesidad de interpretaciones, bien contado. Eso pasa en Colombia, eso pasa en Estados Unidos. Los países con una muy buena educación hace mucho tiempo que terminaron con las colegiaciones y con la formación de periodistas. Y el problema nuestro es que nuestra educación en general, y en el caso del periodismo en particular, tenemos un buen referente, excelente referente como reporteros. Formamos buenos reporteros en las carreras, y tanto en la nacional como en las demás, todavía estamos lejos de formar periodistas. El periodista es, como tú dices, el que pone un contexto y puede interpretar los datos y sumar informaciones, mezclarlas, y de lo contrario, ¿qué es lo que tienes? Tienes, lo decía un compañero de la Nacional de Filosofía, un texto sin contexto solo es un pretexto. Realmente... Un texto sin contexto solo es un pretexto. Miren qué interesante lo que acaba de decir el licenciado Martínez. Estamos hablando no en términos peyorativos de los colegas, estamos narrando una realidad. O sea, aquí hemos destacado y hemos felicitado la reportería que se está haciendo desde Nueva York, con muchas limitaciones, con mucho esfuerzo, con una importante inversión de tiempo y de sufrimiento. Estos muchachos están abajo de 0 grados en la mayor parte del tiempo, se tienen que levantar muy temprano, y si de remate se aplica esta práctica del baño diario, están a punto de enfrentar serias dificultades con resfríos, de salud, etcétera, porque pasan hambre, pasan frío y están lejos de la casa, que es otro también un reto. La mayoría de los periodistas que están allá no están acostumbrados a coberturas internacionales. Y el tiempo, particularmente, eso es lo que termina siendo un problema de la mayor parte de nuestra gente. Cuando los miras al momento de simplemente ubicar el área donde estás y decir, mire, esta es la calle tal, en la avenida tal, estamos cerca de tal lado. La mayor parte están haciendo un magnífico turismo, tengo un par de amigos allá, y ya fueron al Empire State, ya fueron a la Estatua de la Libertad, al Madison Square Garden, a ver el toro del Wall Street. Todo eso, qué bueno, son ganancias. Cuando uno ubica a Juan Ramón Molina y a Froilán Turcios, era un esfuerzo del gobierno mandarlos a conocer otros países. Cuando va a Brasil y escribe la salutación a los poetas brasileros, Juan Ramón Molina es la primera vez que agarra un barco. Era un viaje de una semana entre Honduras, y venía tocando todos lados hasta que llegaban a Sao Paulo o a Río, creo. Y todo ese viaje era un enriquecimiento que esta gente va a traer ahora. Es una experiencia positiva. Totalmente igual que hicieron los compañeros. Ya todos son señores y están retirados del fútbol. Es más, tienen otros cargos, están en otras posiciones, pero les sirvió de mucho ese roce. Ver mundo. Sí, fuera de Centroamérica. Porque siempre hemos recorrido toda la región. Entonces, cuando esta gente regrese, va a traer una mejor visión de lo que significa el sistema de justicia de verdad de otro país, de lo que significa en los sistemas noticiosos de verdad de otro país,
y no las cositas que a veces nos quedamos cortos como centroamericanos, que somos todavía la otra provincia y posiblemente la provincia de los confines, como se llama Gracia, al fin de, muy lejos. Mire qué interesante lo que dice el licenciado Martínez. Va a ser una experiencia que sumará muchísimo en la carrera profesional de los colegas y las colegas que están allá. A todos, los que están haciendo reportería, los que están como camarógrafos, los que están escribiendo, redactando, que no solamente tienen que complacer, en este caso, al público hondureño, sino, sépalo usted, a la historia. Porque cuando se consulten los textos de historia del futuro, se van a nutrir de la información que el periodismo recopiló en estos días. Vamos a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques, hoy con el licenciado Miguel Martínez, catedrático universitario, formador de periodistas. Estamos hablando sobre la cobertura del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Ya volvemos. Seguimos por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques con el licenciado Miguel Martínez. Estamos hablando de lo que nos deja el juicio de Juan Orlando hasta ahora dentro del ejercicio periodístico. Mencionaba el licenciado Martínez, hoy la cobertura es inmediata. Ya no hay que estar ahí pegando alambritos, esperando que diera un pase la gente de la cabina. No, de teléfono, ahorita mismo, con el WhatsApp o con un Zoom, usted puede ponerse con un gimbal, con un palo, como lo dicen los muchachos ahora, con una vara y filmarse ahí frente a la corte, pero ojo, eso no es periodismo. Yo creo que hace un momento preguntabas cuál era la opción. La mejor que yo ubico es Anabel Hernández en México. México es el país con más periodistas muertos de América Latina, con los carteles de la droga más emblemáticos. A propósito de los riesgos de este ejercicio. Exacto. Y de lo que tú decías, de poner en contexto. Entonces, ella no se queda con la historia simple. La ha tomado desde diferentes puntos. Uno de los más famosos son las mujeres de la mafia mexicana, las mujeres del narco. También todo lo que el Chapo como historia y contexto del narco en México. Y de ahí la lucha, o sea, está hablando de media docena de libros sobre el tema de la narcoactividad. Lo que estás diciendo es que aquí hay un filón. Se podría decir que inexplorado. Y el mejor ejemplo es el trabajo de Oscar. Muy discutible en base a fuentes, pero contundente en la visión que él tiene. Esa visión puede estar desacuerdo con fechas, con detalles, que esa es la diferencia con la señora Hernández. Ella, para el caso, entrevistas con el Chapo. La única y última entrevista de prensa que se ha hecho, la hizo ella. Y en el último libro sobre los señores del narco, para caer directamente, porque él es el más famoso, pero tienen una historia de más o menos 40 años de tipos que empiezas y no terminan. Una pregunta, licenciado Martínez. Cuando estamos hablando aquí de la cobertura a un juicio, hemos notado una característica, yo me voy a atrever a ponerle adjetivo, no debería, pero lo voy a hacer, es una característica odiosa que hemos podido ver en la cobertura, y es que la polarización política en la que vivimos ha hecho de este juicio un ring también, de posturas y posiciones. Y a veces vemos y encontramos personas que atacan a los periodistas que hacen una cobertura o atacan a los comentaristas que se atreven a hablar de este juicio y empiezan a cuestionarlo. Voy a poner el caso creo que más emblemático, el periodista Jeff Ernst. El periodista Jeff Ernst es norteamericano, héroe para muchos cuando cubría el tema de las antorchas o cubría el tema de Tony, pero de repente, solo porque está diciendo lo que pasó en el juicio y no le gusta a un par de partisanos, lo empiezan a atacar. Obviamente ellos no le van a hacer caso a estos comentarios, pero uno esperaría encontrar en los comentarios en las redes sociales, especialmente en X, comentarios que aporten, sesudos.
¿Es esta una característica nueva de la comunicación de Honduras? Porque antes atacaban una radio o a un comentarista, pero no era tan visceral. Bueno, es que es la nueva droga, ¿no? Así se llama. La nueva droga es la polarización y no es invento nuestro. De hecho, que es una tendencia, es una trendy de los últimos 5 o 6 años por las redes. Ya venía desde antes, pero las redes lo han... Es como como las sales de uvas que generan automáticamente una ebullición falsa, porque no es que existe eso. La mayor parte de ellos están publicando historias, están publicando comentarios y no tienen contexto. No están colocando contexto de lo que dice el fulano. Quiero aprovechar lo que está mencionando el licenciado Miguel Martínez. Por ejemplo, esto pasó el 21, hace varios días ya. Mire, personajes comentando en X lo que se dijo en un juicio. Es que una de las cosas que la gente no está ubicando es que cuando el señor Colón le repregunta a los personajes, no está acusando a nadie, él lo que está queriendo mostrar, el sentido de la duda razonable, es que los tipos pueden estar inventando y que cuando acusa a un personaje de este nivel, posiblemente no tenga más que el relato de oídas de alguien que le dijo que. Entonces, ya que tú dijiste esto, podría ser cierto que pase esto otro. No es que es verdad, no es que lo dijo, solamente estoy poniendo en duda a mi testigo. Estamos viendo que el expresidente Zelaya ha publicado. El hijo del expresidente Zelaya hoy ayer apareció información con respecto a si estuvo o no estuvo en el país en algún momento. Y también hemos visto cómo las reacciones aquí locales del expresidente Lobo, del exdiputado Nájera y de otros personajes que han sido mencionados en el juicio, posiblemente tangencialmente, por ahí de repente se menciona el nombre, pero no están reaccionando demasiado rápido. ¿No deberían más bien de observar, guardar la calma? ¿Por qué tanto nerviosismo? Porque la prensa no está haciendo esa parte final de su trabajo y es crear ese contexto. Entonces solo están transmitiendo el texto y eso sirve de pretexto para pelearse. O como tú dices, para aprovechar que en esto aquellos son los acusados y estos no, y de repente resulta que los dos están iguales. Y si hubiera un contexto, en realidad tendríamos que haber revisado a estas alturas las declaraciones. Son 25 páginas de lo que dijo el señor, el Cachiro Mayor. 25 páginas. David Rivera Maradiaga. David Rivera Maradiaga. Y lo mismo de lo que dijo Alexander Ardón. Son 20 páginas. En juicios previos. Exacto, y no han dicho nada diferente. Lo único que ha hecho el abogado defensor es ponerlos en duda. Y para ponerlos en duda es ponerles una zancadilla simple. Pero ¿no estaba fulano de tal también ahí? No sé. No, le pregunto porque lo que quiero es estar seguro de si usted también vio a otra persona. Lo pongo en duda. Eso es mi trabajo como abogado, es lo que estoy consiguiendo. Poner en duda que lo que tú dices como testigo es fidedigno y es veraz. Entonces, para el jurado significa que esta persona puede estar inventando, puede estar hablando en contra de pura venganza, puede estar equivocado, puede estar confundido, y lo que él consigue al final se llama duda razonable. Miguel, antes de irnos a una pausa, para irnos al último segmento, todos los medios de comunicación, o buena parte de los medios de comunicación, se han apresurado a calificar esto como la cobertura del siglo. El siglo tiene apenas 24 años, es decir, podríamos en este momento ya catalogar, con lo visto hasta ahora, la noticia de más trascendencia de Honduras en la última década, o crees que todavía guardemos las campanas y digamos que aún hay más, como decía Raúl Velasco? Yo creo que esto no es más que el principio de muchas otras historias similares. Lo que quedó a la vista es que la narcoactividad está muy extendida dentro del país. No hablemos
de grupos, sino del país en general. La historia de la pobreza va ligada al exceso que hay de dinero en lo del narco. O sea, realmente son cantidades de dólares, para hablar algo que la gente puede entender bien, que son superiores al presupuesto del país. Manejan dólares en un año más de lo que maneja Honduras. Si los números de 250 toneladas fueran ciertas solo de un personaje, y estás hablando de 10, 20, quiere decir que por aquí pasan, como te digo, no somos mafias, son contrabandistas, son pasadores de productos. Hoy comentaba con alguien cómo será el capital y el poder económico de estos grupos que al menos una persona dejó tirado un avión en Toncontín. O sea, a esta altura creo que nadie duda de que ese avión tiene un origen extraño, posiblemente ligado a redes ilícitas, pero así es de fuerte el capital de esta gente. Pueden dejar tirado un avión y no reclamarlo. La norma en la Colombia de los años 80, en lo mejor del crecimiento, era de que se dañó el avión, traer un tractor para que lo quite y tirarlo allá, comprarme el otro. A ese nivel. Estamos hablando de avionetas que surcan los aires, submarinos que surcan los mares, ejércitos de personas que están armados hasta los dientes, rutas que son logísticamente comparables a las del reparto de fruta, de ropa, financieros con alta capacidad de negocios. Pablo Escobar se dio el lujo de construir una represa privada y de comprar en Italia un batiscafo al estilo del Trieste. Nadie entendió por qué. Regaló el agua, regaló la energía eléctrica, se metió en el barquito ese sumergible. Lo probó y empezó a pensar, ¿qué podemos hacer con un vehículo de este tipo? No vamos a tener la tecnología nunca, pero los principios básicos de la estructura sumergible, es horrible, meten a 3 tipos que van tragando diésel todo el camino y echan 10 toneladas, lo ponen debajo de un barco grande que se le paga solo por remolcarlo, no lleva motores, lleva estabilizadores, el trabajo de ellos es no morirse y que no se arruine la droga. Y fue algo visto con la suficiente cantidad de dinero como para, voy a hacer la inversión, no quiero que nadie, no le voy a preguntar a nadie. Voy a hacerlo yo. Lo que tú estás diciendo es que no nos asustemos de estas cantidades, porque realmente la cantidad de dinero que mueve la droga tiene la capacidad de permear las estructuras políticas de un país, y sobre eso deberíamos estar hablando. No deberíamos estar solo conversando sobre las incidencias del juicio. La pregunta es cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a tener que ver por una pantalla y estar comentando de manera a veces cansina lo que está pasando en una corte en Nueva York. ¿Por qué no en una corte en Honduras? ¿No deja desnudado usted nuestro sistema de justicia, nuestra seguridad interna, Miguel? En realidad, los niveles de financiamiento que tiene esta gente superan casi la fantasía. De decir esa historia de el avión se arruinó, hay que mandar a traer a alguien y que lo reparen, son 4 o 5 días. No, cómprate otro. Sale más barato porque yo necesito mandar esta droga hoy. Llegaron al extremo, Miguel, los Escobar y los Motiños en Bolivia, de decir, yo pago la deuda externa del país si me dejan en paz. Yo puedo pagar la deuda externa de Honduras, dijo un personaje que está preso, que también con tal que me dejen en paz. Miguel, estamos entrando en los minutos finales del programa, en unos instantes. Aparte de fotografía, tú has incursionado en el cine, has incursionado en la producción televisiva. ¿Se van a hacer películas? ¿Se van a hacer series de esto? Afuera sí, indudablemente. No tienen más que ver la historia de Pablo Escobar contada y vuelta a contar. La entrevista larga a su hijo, la entrevista a los tipos que él mandó a matar. Todo eso sigue, y de ahí la historia de la mujer, la historia de la hija, la historia de la mamá. O sea, tú estás poniendo en perspectiva lo que se ha
filmado y se ha publicado de otras personas para darnos cuenta que esta historia bien contada tiene mucho potencial. Da para mucho. Solo el detalle de los muertos, o sea, que alguien te diga con todo el desparpajo, yo maté a 56 personas. Y que lo asimile como algo... Y lo diga con una naturalidad. Exacto, pasmosa. algo, o sea, nos comimos 3 libras de pescado. ¿Qué? Eso fue el almuerzo, pues. No tiene ni de bueno ni de malo, es algo que ocurrió. Y yo lo tomo como normal. Y eso entran periodistas, entran políticos, entran jueces, y todos por la misma historia. Los que por alguna razón se opusieron, el caso de Landaverde, Alfredo, el caso del fiscal y el caso de Arístides, asesinados, no porque detuvieron nada, no, por oponerse. El simple hecho de no bajar la cabeza es motivo de muerte. Deberíamos estar pensando en cómo contar sus historias, como lo ha hecho Hilda Caldera, en vez de estar pensando en cómo mostrar y potenciar estas historias del delito. No deberíamos de estar rescatando el ejemplo valeroso de este fiscal, de estos personas que se atrevieron a denunciarlo en un momento en que nadie hablaba del tema, porque ahora lo hablamos aquí abiertamente en una televisora, pero hubo un tiempo donde la gente pedía que apagaras la grabadora para hablarte de este tema. En realidad, casos como el de ellos, lo que te muestra es que aquí ellos son los antihéroes, que los villanos son los personajes, y que lamentablemente cuando la gente viene y te potencia completamente los narcocorridos, también te das cuenta de que hay una visión de que yo prefiero la plata al plomo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con esa cultura de mañana quiero ser rico. Y nos siguen viendo la duración real de todas estas personas. Sí, hay la posibilidad de recurrir a todos esos financiamientos y convertirte en un potentado, pero ahí están todos los acusados y van a seguir saliendo y no se va a detener esto. El pleito siempre se dijo que la DEA no era una organización al estilo del FBI dispuesto a detener el crimen adentro de Estados Unidos. Lo que ellos están deteniendo es la plata y la droga de mala calidad. Eso es todo. De ahí entras a conflictos con ellos. Ahí está el presidente de México, un personaje acusado, investigado por el gobierno, retirada la investigación. Ya salió el embajador Salazar a decir que no hay tal historia, que el New York Times, simplemente lo que estábamos diciendo, periodismo de verdad, toma los datos y se hace esa pregunta. En el 2018... México tiene preso ahorita un exministro de Defensa y un exministro de Interior. Ambos... De gobiernos anteriores. Exacto, y ambos extraditados, a pesar de la actitud mexicana contra cualquier extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos. Ellos, es un tema altamente sensible, tú viviste allá y sabes cómo su nacionalismo les incomoda que Estados Unidos venga por alguien. Nos quedan 3 minutos. Hablaste del tema de la extradición. Nos hemos referido al juicio de Juan Orlando, pero si hacemos periodismo de verdad, la gran interrogante que queda hacerse es esta herramienta que ha sido tan eficiente para poner tras las rejas y detrás de los estrados en los Estados Unidos a personajes del patio. ¿Crees que se atrevan a modificarla o no, el contexto no da para tanto? No, no lo da. En realidad la propuesta que circuló en algún momento como globo sonda de que si había que reconsiderar, no dijeron cancelarlo, el sistema de extradición, si tuvieran algún sentido desde la Corte Suprema de Justicia, más bien deberían de sacarlo de autoacordado y convertirlo en un protocolo o un tratado. Exacto. Reglamentar oficialmente el sistema y no estar con eso de vamos a tomarlo en cuenta, vamos a... Genera ruido. Exacto. Que sea algo que quede ya establecido. Honduras es el único país que tiene ese nivel de respuesta a la extradición en toda América Latina. Bueno, miren, ahí están los temas para los colegas.
El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado se acabará en algunas semanas y empezará el interesante trabajo de investigación sobre las secuelas de este juicio. ¿Qué nos llevó hasta ahí? Las consecuencias, se han mencionado personas, se han mencionado actividades económicas, se han mencionado instituciones del Estado que han participado activamente, según la Fiscalía de los Estados Unidos, en el tráfico de estupefacientes. Nos hemos quedado sin tiempo, Miguel, gracias por mencionar estos detalles que a nosotros nos resultan a veces ajenos porque no nos damos cuenta. En el último mensaje, el mensaje a los periodistas, a tus alumnos y exalumnos cuando se encuentren con noticias así de grandes como esta. Bueno, en realidad lo que viene es que deberíamos de pasar a construir contexto. Deberíamos de pasar a hacer investigación simplemente de data para ubicar todo lo que está pasando. Panama Papers pasó de lejos de Honduras y no creo a todos los ricos del mundo, desde la nobleza hasta los grandes tycoons y los deportistas. Si toda esta gente está salpicada, no creo que un paísito como este, con 5 ricos, no esté metido en ese laberinto de saquemos el pisto, no lo enseñemos y quedémonos con algo más. Todo eso falta por investigar. No necesariamente tiene que hacerse solo en Honduras. Hay ya mucha investigación que se puede hacer con el resto de Centroamérica, con los Estados Unidos, que se puede hacer con Europa y que estarían interesados en terminar con esa lacra que tenemos ahora de el crimen organizado, porque yo no creo que sea un asunto de narcoactividad. La narcoactividad es lo visible y lo más lamentable, pero lo profundo es el crimen organizado que ha existido desde hace un par de siglos en Honduras. Bueno, escuche usted, esta no es la última noticia, usted tiene que ir a por ellas, como dicen los colegas españoles. Hay más noticias por ahí, hay más temas que pasan de largo que hay que investigar. Ese es el periodismo que nos merecemos, es el periodismo que estamos haciendo, es el periodismo que nos invita a hacer el licenciado Miguel Martínez, académico, profesor de generaciones, que ha compartido hoy con nosotros en ICN, en Cuestión de Enfoques. Recuerde seguir nuestra señal en el transcurso del día. Lo esperamos en el próximo programa. Tenga feliz día.